Eguerdi on guztioi. Gobernu Kontseiluak Gernikako Estatutuaren 40. urteurrenean Estatutua betetzea sustatzen dutenen aurrean hura defenditzeko akordioa onetsi du gaurko Jaurlaritza bileran. Akordioa joan den otsailaren 20an Senatuan onetsi zen mozioa dela eta adostu da. Mozio hori zehazki Lurralde Ordezkaritzako ganberan defendatu eta honesteak alderdien interes kojunturalei erantzuten die, honako egiturazko eskakizun hauek lehenesten ez dituztenen aldetik. Alegia, elkarrenganako errespetua, elkarbizitza eta ondasun erkidearen defentsa. Eusko Jaurlaritzak erakunde aldetiko leialtasunik eza eta Senatua erabili izana salatzen ditu, izan ere mozioa honestea ekarri du honako helburu bakar hauekin. Oraindik egiteko dauden transferentziak egitea eragoztea, Gernikako Estatutua osorik betetzea blokeatzea eta Euskadiko prozesu autonomikoa berehala etetea. El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo para defender el Estatuto de Gernika en su 40 aniversario frente a quienes promueven su incumplimiento. Este acuerdo se adopta con motivo de la moción aprobada el pasado 20 de febrero en el Senado. Defender y aprobar esta moción precisamente en la Cámara de Representación Territorial responde solo a intereses partidarios coyunturales y no a las exigencias estructurales derivadas del respeto mutuo, la convivencia y la defensa del bien común. El Gobierno vasco denuncia la falta de lealtad institucional y la instrumentalización del Senado que ha conducido a aprobar una moción con el único objetivo de impedir la realización de las transferencias aún pendientes, bloquear el íntegro cumplimiento del Estatuto de Gernika y frenar el proceso autonómico de Euskadi. Gernikako Estatutuak 40 urte betetzen ditu urrian, eta garrantzitsua da honako hau gogoraraztea. Eusko Legebiltzarkideen batzordearen proposamenez sortu zen. Korte nagusiek onetsi zuten eta erreferendumnean berretsi zuten Euskal Herritarrek. Gure estatutua lege organikoa da. Euskadiren erakunde antolaketarako oinarrizko araua hain zuzen ere. Eusko Jaurlaritzak 2017ko irailaren 22an onetsitako eta Euskal Ganberari bidalitako egiteko dauden transferentzien katalogo eguneratua 1989an prestatutako Zubia txostena izeneko dokumentuaren eguneratzea da. Katalogoak dagoeneko beste autonomia erkidego batzuei normaltasun osoz transferitu zaizkien gaiak jaso ditu besteak beste. Zentzugabea da, pentsatzea horiek guztiek Euskal nazionalismoaren estatutu interpretazioa defendatzen dutenik. Senatuan onetsitako mozioak egiaztatzen duen moduan. Horrez gainera, Eusko Jaurlaritzak gogorarazten du Euskal Estatutua berezia dela, singularra dela, eta gainerako estatutu testuen parekorik ez duten aurrikuspen batzuk ere badituela. El Estatuto de Gernika cumple 40 años en octubre y es importante recordar que nació a propuesta de la Asamblea de Parlamentarios Vascos, fue aprobado en Cortes Generales y ratificado en referéndum por la ciudadanía vasca. Nuestro estatuto es además ley orgánica y norma básica de estructuración de articulación institucional de Euskadi. El catálogo actualizado de transferencias pendientes, aprobado por el Gobierno vasco el 22 de septiembre de 2017 y remitido posteriormente a la Cámara Vasca, es la puesta al día del documento elaborado el año 1993. Este catálogo recoge materias que ya han sido transferidas con absoluta normalidad a otras comunidades autónomas. Es un absurdo pensar que todas ellas defienden la interpretación estatutaria del nacionalismo vasco, puesto que han sido ya transferidos muchas de ellas a otras comunidades autónomas, tal y como asegura la moción en su día aprobada por el Senado. Además,
el Gobierno vasco recuerda que el Estatuto de Gernika es singular y contiene algunas previsiones que carecen de parangón en los demás textos estatutarios. Eusko Jaurlaritzak erabat ezaztatzen du Euskal Estatutu legearen betearazpena estatuko herritarren arteko desberdintasunen iturri izatea. Hori hala dela onartzeak eredu autonomikoa eraistea eta Euskal Autogobernua baztertzea ekarriko luke inolako zalantzarik gabe. Egiteko dauden transferentziak egitea, mesede tratuaren eta privilegioaren adierazpena direla baieztatzea egia ez esatea da. Eusko Jaurlaritzak berriro ere dio, frogatuta dagoela Gernikako estatutua betetzeak herritarren ongizatea hobetzen duela. Kudeaketa hurbilagoa zerbitzu publikoen prestazio hobearen sinonimoa baita. Eusko Jaurlaritza beti egonda ordenamentu juridikoaren aurrikusten diren beharrezko lankidetzaren, elkarlanaren, koordinazioaren eta lurralde elkartasunaren alde. Euskadik herrialde solidarioa dela erakutsi du, baina lankidetzarako erakunde bakoitzari legez dagozkion eskumenak aitortu eta errespetatu behar dira aldez aurretik. Horiek egin gabe ez baitago elkarlanerako posibilitaterik. El Gobierno vasco niega categóricamente que el cumplimiento de la ley estatutaria sea fuente de desigualdades entre las y los ciudadanos del Estado. Sostenerlo supondría demoler el modelo autonómico en su integridad y arrumbar particularmente con el autogobierno vasco. Afirmar que materializar las transferencias pendientes sea expresión de un trato de favor o privilegio es faltar a la verdad. El Gobierno vasco reitera que está demostrado que el cumplimiento del Estatuto de Gernika mejora el bienestar de la ciudadanía. Una gestión más cercana es sinónimo de una mejor prestación de los servicios públicos. El Gobierno vasco siempre ha estado a favor de la necesaria cooperación, colaboración, coordinación y solidaridad territorial previstas en el ordenamiento jurídico. Euskadi ha demostrado que es un país solidario. Ahora bien, la cooperación solo puede producirse desde el reconocimiento y respeto de las competencias que legalmente corresponden a cada institución. Eusko Jaurlaritzak berretsi egiten du Espainiako gobernuak Gernikako estatutua osorik betetzeko lan egiten jarraitzeko duen konpromisoa. Espainiako gobernuak lehen aldiz sinatu du konpromiso hori egutegi eta egiteko dauden transferentzien plan baten baitan. Gure betebeharra aukera paregabe hori aprobetxatzea da. Horri etekina ateratzea da. Datozen orduetan, lehen negoziazio blokeari dagozkion gainerako gaien dokumentazioa jasotzea itxaroten dugu, horren zain gaude. 7 guztira. Komunikazioa arina eta etengabea da lurralde politikako ministroarekin eta espero dut akordio batera iritsi eta transferentzien batzorde misto berria lehenbailen deitu ahal izatea. El Gobierno vasco reafirma su compromiso de continuar trabajando para que el Gobierno español cumpla íntegramente el Estatuto de Gernika. Es la primera vez que un Gobierno español firma este compromiso en un calendario y un plan de transferencias pendientes. Nuestra obligación es aprovechar esta oportunidad inédita. En las próximas horas esperamos recibir la documentación del resto de materias correspondientes al primer bloque de negociación, 7 en total. La comunicación es fluida y constante con el equipo de la ministra de Política Territorial y espero que podamos llegar a un acuerdo y convocar una nueva comisión mixta de transferencias. Gobernu Kontseiluak gaur Jaurlaritzak bodere judizialaren kontseilu nagusiarekin eta eudelekin lankidetzarako hitzarmena sinatzea onetsi du besteak beste, utxurazpatzen aktiboen aurrean ahulezia kasuak atzeman eta neurri sozialak ezartzeko. Beraz, Iñaki Arriola, ingurumen lurralde plangintza eta bizitzako sailburuak hartuko du hitza berehala horren berri emateko eta hitzarmen horri buruzko zehaztasunak eman ahal izateko. El Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy
un convenio de colaboración del Gobierno con el Consejo General del Poder Judicial y con Eudel para detectar casos de vulnerabilidad y aplicar medidas sociales ante los desahucios. Cedo inmediatamente la palabra al consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, quien explicará los pormenores de este acuerdo. Sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko Josu, egun on danori, gaur Gobernu Kontseiluak baimena eman du Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren, Euskadiko Udalen Elkartearen eta Eusko Jaurlaritzaren artean lankidetza hitzarmen bat sinatzeko. Horren bidez, utzarazpen judizialek elkar ditzaketen zaurgarritasun egoerak antzeman ezkero, erakundeek batera jarduteko modua zehazten da. Horrela, prebentzioaren bidez, esku hartu nahi da eragindako pertsona edo familiak etxetik bota aurretik. Horretarako, eragindako alderdi guztien artean, neurri sozialak hartuko dira, kalean edo babesik gabe geratzea saihesteko. Como les decía, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la firma de un convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno vasco y la Asociación de Municipios Eudel sobre cómo actuar conjuntamente cuando se detecten situaciones de vulnerabilidad social en casos de desahucios judiciales. De lo que se trata es de intervenir preventivamente antes de que se produzca el lanzamiento de la vivienda de la persona o familia afectadas, adoptando entre todas las partes implicadas medidas de carácter social para impedir que se queden en la calle o desamparadas. Aunque soy yo el que comparezco ante ustedes con este asunto, tengo que aclararles que en el convenio han participado también y tienen un papel destacado los departamentos de Empleo y Asuntos Sociales y de Justicia y Trabajo. En esta cuestión tan sensible de los desahucios de la vivienda familiar, ya sean por impago de hipoteca o del alquiler, no partimos de cero en Euskadi. Recordarán que al estallar este problema dramático, en el momento más duro de la crisis, el Gobierno de Euskadi puso en marcha un servicio de mediación hipotecaria para negociar con las entidades financieras alternativas que no implicaran el lanzamiento de las personas deudoras, y esto fue en el año 2012. En paralelo, se estableció el criterio de que las rentas máximas de los pisos del parque público de viviendas que gestiona Alokabide no supere el 30% de los ingresos de las personas arrendatarias, y se abrió la posibilidad de dar prioridad en el acceso a estas viviendas a las personas afectadas por un desahucio en determinados supuestos de vulnerabilidad. Y así llegamos al 18 de junio de 2013, cuando se suscribió con el Consejo General del Poder Judicial y Eudel el convenio que es directo antecedente de este. Zergatik eginda akordio berri hau, lehenik eta behin, esan behar da, gaur egun indarrean dagoen hitzarmena positiboa izan dela. Baina alderdi guztiok bat etorri gara hitzarmen hori hobetu ahal dela esatean. Batez ere, epaitegietan zaigarritasun kasuak antzemateko mekanismoetan eta udaletako zein dagozkion erakundeetako gizarte zerbitzuen komunikazioetan hobetzeko. Horrela, kasu bakoitzaren balorazioa eta arreta ahalik eta lasterren egin ahal izango da, etxetik bota edo utzarazpena gauzatu behar denean. Hay que decir, como les comentaba, que el convenio hasta ahora vigente ha sido positivo, pero todas las partes hemos coincidido en que podía mejorarse, sobre todo en los mecanismos de detección de estas situaciones de vulnerabilidad en los juzgados y en la comunicación a los servicios sociales de los ayuntamientos y al resto de instituciones concernidas, de forma que pueda realizarse cuanto antes la valoración y la atención de cada caso cuando vaya a producirse el lanzamiento o desahucio. De hecho, esta comunicación a los servicios sociales ya ha sido recogida por la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada el pasado mes de junio, que dispone que en todos aquellos procedimientos en los que la correspondiente resolución señale el lanzamiento de una vivienda de quienes la ocupan, sea cual sea la causa,
se debe trasladar a los servicios públicos competentes en materia de política social siempre que las personas afectadas hubieran dado su consentimiento. Los abogados de estas personas lo pueden solicitar también en cualquier momento del procedimiento. Es decir, este nuevo convenio da respuesta práctica a esta obligación legal y tiene en cuenta las experiencias positivas y negativas de la aplicación del convenio hasta ahora vigente a esta nueva situación. No vivimos hoy en día momentos tan dramáticos como los que vivimos hace 6 o 7 años, pero sí hemos tenido en cuenta que a lo largo de 2018 se ha producido un repunte en el número de desahucios, sobre todo no tanto por ejecuciones hipotecarias, sino sobre todo por impago de alquileres. Una de las novedades más destacadas del convenio es que resuelve la principal carencia apreciada en el actual, la inexistencia de un canal eficaz y operativo de comunicación entre todos los agentes implicados. Esta carencia va a resolverse con la creación de un registro informático que va a facilitar la comunicación entre instituciones y el estudio estadístico de las actuaciones realizadas, al objeto de que la gestión de los expedientes sea ágil y eficiente y puedan planificarse las actuaciones sociales previstas en caso de necesidad. ¿Cuáles son los supuestos de especial vulnerabilidad? Pues son los recogidos en la Ley de 2013 sobre protección de deudores hipotecarios: familias numerosas, unidades familiares monoparentales con hijos, unidades familiares con un hijo menor de edad o con personas discapacitadas, dependientes o enfermos permanentes, unidades familiares en las que el deudor hipotecario o personas arrendatarias estén en situación de desempleo, unidades familiares con víctimas de la violencia de género y unidades familiares con personas mayores de 60 años. El protocolo de intervención que se acuerda es el siguiente: cuando el órgano judicial que conozca de un asunto que pueda suponer el lanzamiento de las personas afectadas aprecie en cualquier momento de la tramitación de este procedimiento que éstas puedan encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, les facilita información relativa a los servicios y programas de asistencia social, sean de la Administración autonómica, foral o local, en los términos previstos en el artículo 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, se dará traslado del caso a los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente para que se examine la situación y el órgano municipal competente adopte las medidas oportunas. Realizado este trámite, la decisión que proceda puede consistir en formular una propuesta de intervención por parte de los servicios sociales, pudiendo dar traslado de ello a la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno vasco si la familia afectada reúne los requisitos de acceso a las viviendas de protección pública y asimiladas, la tramitación de alguna ayuda o prestación social, la derivación a otro servicio social o declinar la intervención por valorar que el caso no encaja en los supuestos previstos o que ya se ha hecho la adopción de los medios que estaban en las manos de la Administración. La decisión adoptada se comunicará al órgano judicial y quedará incorporada al expediente. Para hacer efectivo este canal de intercomunicación entre cada una de las partes involucradas, cada uno de los firmantes de este convenio facilitará los datos de contacto de las personas que en cada organización sean responsables de tramitar dichos asuntos. Serán quienes se relacionen a través del registro o plataforma electrónica que va a facilitar la gestión y la información conjunta y coordinada de los casos de vulnerabilidad. El nuevo convenio cuenta ya con el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial y de Eudel y comenzará a desarrollarse en cuanto lo firmemos todas las partes. Hori aplikatuta, espero dugu, fede honeko sordunei bizi diren etxetik botatzeak dakarkien drama ahalik eta gehien arintzea. Eta dena den, ziurtatu nahi dugu, zaurgarritasun egoeran dagoen persona edo familia kalean babesik gabe geratzea saihesten dela. Decía que con la puesta en marcha de este protocolo confiamos en poder atenuar en lo posible el drama que para los deudores de buena fe supone ser lanzado de la vivienda en la que viven y, en cualquier caso, asegurar que ninguna persona o familia en situación vulnerable se quede en la calle sin ningún amparo. Muchas gracias y quedo a su disposición después para las preguntas que quieran hacer. Eskerrik asko sailburu emandako azalpenagatik. Gobernu Kontseiluak beste alde batetik baita ere gaur adinekoentzako egoitzetako farmazia zerbitzuei eta medikamentuen gordailuari buruzko dekretua onetsi du.
Beraz, orain, Jon Darpón osasun sailburuak eta Beatriz Artolazabal enpleguko eta gizarte politiketako sailburuak hartuko dute hitza horren berri emateko biek bultzatutako dekretua baita aipatutako hau. El Consejo de Gobierno, como decía, ha aprobado hoy el decreto sobre el servicio de farmacias y depósitos de medicamentos en las residencias para personas mayores. Así que cedo ya la palabra a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y al consejero de Salud, Jon Darpón, que son los responsables de los departamentos que han impulsado la tramitación y aprobación del decreto. Sailburuk. Eskerrik asko, sailburu, eguerdi on guztioi. Horrela da, gaurko onartutako dekretuak adinekoen erresidentzietan farmazia zerbitzu edota ordailuak arautzen ditu. Martxan jarri nahi dugu farmazia zerbitzuaren kudeaketaren eredu berri bat. Gaur onartutako dekretua horren zati bat da. Helburua pertsona hauei eskaintzen zaien osasun arreta, botika barne hobetzea da. Como decíamos, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula los servicios de farmacia y los depósitos de medicamentos en las residencias para personas mayores. Este decreto establece un nuevo modelo de gestión de la prestación farmacéutica en las residencias, más eficiente, mejorando la seguridad clínica, en definitiva, incrementando la calidad asistencial en el ámbito de la farmacia. Anteriormente establecimos un nuevo modelo de suministro directo por parte de la Administración Sanitaria de los absorbentes de incontinencia urinaria y de los productos y complementos de dietoterapia en las residencias, consiguiendo importantes mejoras en la eficiencia de la prestación farmacéutica. Además, el pasado año finalizamos la implantación de la receta electrónica y el acceso a la historia clínica de Osakidetza en las residencias de ancianos. Como bien conocen, el envejecimiento de la sociedad vasca está generando importantes cambios sociales. Cada vez tenemos más personas con enfermedades crónicas, con dependencia, con necesidades de cuidados paliativos, etc. Esto se traduce en una mayor necesidad de recursos específicos y mejoras en la coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales, lo que se ha venido a llamar atención sociosanitaria. Uno de los recursos más utilizados en la atención sanitaria de las personas con enfermedades crónicas son precisamente los medicamentos. De hecho, en los últimos años hemos asistido a un considerable aumento del número de prescripciones y de consumos de fármacos por diferentes colectivos de personas. Esto, sin duda, ha supuesto mejoras en la salud y en la calidad de vida, pero al mismo tiempo también ha supuesto incremento de reacciones adversas, de toxicidad, de problemas en las adherencias, etc., debido a que las pautas de tratamiento farmacológico son, sin ninguna duda, cada vez más complejas. Les ofreceré algunos datos. Tenemos en Euskadi alrededor de 300 residencias de personas mayores, en las que viven aproximadamente 20.000 personas. Las personas residentes en estas residencias consumen anualmente alrededor de 1,5 millones de recetas de medicamentos. El 68% de las personas residenciadas consumen más de 5 fármacos diferentes diariamente y un tercio, el 33%, consume más de 10 fármacos o necesita, mejor que consume, más de 10 fármacos diferentes cada día. Tenemos un coste de medicación en las residencias de ancianos de 20 millones de euros al año. Por todo ello, y dado de que se trata de una tendencia creciente, hemos considerado que es el momento de reformular el modelo de gestión de la prestación farmacéutica en las residencias de personas mayores, tanto en las residencias públicas como en las residencias de titularidad privada, haciéndolo, como les decía, más seguro, más eficiente, más sostenible y de mejor calidad. Proponemos actuar en 3 ámbitos: el normativo, el de la calidad y el de la eficiencia. En el ámbito normativo hemos aprobado el decreto que hoy nos ocupa. El decreto establece los requisitos para la instalación y funcionamiento de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las residencias. Vamos a exigir un servicio de farmacia en aquellos centros residenciales con una capacidad igual o superior a 100 camas, del cual solo podrán eximirse de esta obligación
mediante el establecimiento de un depósito de medicamentos a aquellos centros que deseen vincular su depósito de medicamentos al servicio de farmacia de un hospital público del sistema sanitario de Euskadi. Los centros residenciales con menos de 100 camas, 100 plazas y más de 25 deberán contar asimismo obligatoriamente con un depósito de medicamentos. Este depósito de medicamentos podrá ligarse a una farmacia comunitaria, una farmacia de las que están en la calle, o a un servicio de farmacia de un hospital público, como en el caso anterior. El decreto establece el plazo de 1 año para que las residencias soliciten la autorización tanto para establecer servicios de farmacia como depósitos de medicamentos. En el ámbito de la calidad, el decreto persigue mejorar la atención farmacéutica prestada en las residencias de personas mayores y para ello obligatoriamente vamos a incorporar personal farmacéutico y a impulsar la mejora en el uso de la medicación por parte de cada residente. En el ámbito de la eficiencia, en los próximos meses, Osakidetza creará una unidad de farmacia sociosanitaria en dependencia y gestionada por Osakidetza. En ella se preparará la medicación de las personas residentes en dosis personalizadas que se entregarán de forma periódica a las residencias adscritas a cualquiera de los hospitales públicos de Osakidetza y dará servicio a las residencias públicas y privadas de más de 100 plazas o de entre 25 y 99 plazas adscritas. En resumen, con el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, iniciamos el camino hacia un nuevo modelo de gestión de la prestación farmacéutica en las residencias de personas mayores. Cada centro tendrá un servicio de farmacia o un depósito de medicamentos en función del número de residentes. Tendrá a su disposición en ambos casos personal farmacéutico. Y Osakidetza dispondrá, como les he dicho, de una unidad central de farmacia sociosanitaria que realizará la preparación y el servicio de entrega de los medicamentos en dosis personalizadas a las residencias. Este modelo redundará en una mayor seguridad y calidad de la prestación farmacéutica y al mismo tiempo también redundará en retornos económicos, en eficiencia, porque el proyecto va a permitir un ahorro estimado anual de alrededor de 2,5 millones de euros. Estamos ante un nuevo proceso de suministro y preparación de la medicación dentro de un sistema como el que tiene Osakidetza de compra centralizada y de acuerdo a una guía farmacoterapéutica común, que es por la que Osakidetza gestiona los servicios de farmacia de sus centros hospitalarios. Zentro bakoitzak bere farmazia zerbitzua edo gordailua izango du, bere langile farmazeutikoak izango ditu, eta punta-puntako unitate bat eraikiko da dosi personalizatuak entregatzeko. Eredu berri honek segurtasun eta eraginkortasun handiagoa ekarriko du. Gainera, urtean 2,5 milioi euro aurreztuko ditu Jaurlaritzak. Es un proyecto centrado en las personas mayores y en aquellas en situación de vulnerabilidad y de fragilidad. Supone un cambio y un avance importante en el modelo de atención farmacéutica. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Sailburu Darpón. El trabajo y colaboración en materia sociosanitaria de los departamentos de salud y de empleo y políticas sociales del Gobierno vasco constituye una constante y este decreto que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno es un ejemplo claro. Ya dentro de la gestión en relación con el colectivo de personas mayores, que para nuestro departamento tiene especial relevancia, estamos realizando a lo largo de toda esta legislatura un trabajo para conseguir su empoderamiento y un envejecimiento activo. La sociedad vasca, como el resto de las sociedades europeas, está cambiando, todos lo sabemos, y es momento de adaptar la sociedad al fenómeno del envejecimiento. Por eso, situamos a las personas mayores en los ejes prioritarios de nuestras políticas sociales para cohesionar a nuestra población. Lo que ha resumido el Sailburu Darpón se refiere a la regulación de los servicios de farmacia y medicamentos en las residencias de personas mayores, pero también este decreto va a afectar a las residencias para personas con discapacidad y a las destinadas a personas con enfermedad mental.
Además, como ustedes saben, estamos elaborando un decreto de centros residenciales para personas mayores que en breve estará aprobado, y también este decreto, el contenido del decreto en el ámbito de la farmacia va a ser recogido en este decreto de centros residenciales. Es decir, ambos departamentos, en una materia común como la que nos ocupa, estamos trabajando de una forma ordenada, tanto desde el ámbito sanitario como desde el ámbito social, y estamos unificando criterios. La prescripción farmacéutica para las personas mayores es de gran importancia y hablamos de un colectivo que se caracteriza, al menos en parte, por múltiples pluripatologías, ya lo comentaba el Sailburu Darpón, y la toma diaria de un buen número de medicamentos. Ello hace que el tema de la calidad y la garantía de seguridad vinculadas a la prescripción farmacológica en general y para las personas mayores en particular sea algo crucial. Por ello, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, a través de Euskadi Lagunkoia y del Colegio de Farmacéuticos de Euskadi, ya venimos trabajando y suscribimos un acuerdo hace casi un año para analizar los elementos necesarios en una farmacia amigable con las personas mayores. El objetivo, por tanto, es avanzar en esta iniciativa y generalizar el programa en todas las farmacias del país. Y en el caso de las residencias para personas mayores, quiero significar la labor de las diputaciones forales, de los ayuntamientos vascos, titulares de muchos centros, y también la del Departamento de Salud. Lo decía al inicio, la atención a las personas mayores está entre nuestros principales objetivos. Creemos firmemente que no hay construcción social sin cohesión social, y que no hay cohesión si no atendemos con justicia, dignidad, calidad y calidez a las personas vulnerables. Es cierto que contamos con una población mayor de 65 años creciente y, por tanto, con cada vez mayor necesidad de cuidados y de medidas de apoyo para ellas. Y en ello estamos volcados todas las administraciones vascas con nuestro trabajo conjunto en el ámbito sociosanitario. Pero no debemos olvidar, asimismo, que contamos con una esperanza de vida impensable hace tan solo unas décadas, que estamos ante un gran logro social que debemos celebrar y gestionar, y que junto a los desafíos también llegan múltiples oportunidades. Una sociedad que envejece bien debe considerarse un signo de progreso humano, social y económico. Y la sociedad vasca, debido al aumento de la longevidad, brindará más oportunidades para el desarrollo económico, social y cultural. Y para ello es fundamental la colaboración en el ámbito sociosanitario. Y prueba de ello es este decreto que, como les comentaba al principio, ha sido aprobado junto con la colaboración indispensable del Departamento de Salud, de las instituciones forales y de los ayuntamientos vascos. Pues eskerrik asko sailburu bioi emandako informazio guztiagatik. Jaurlaritzari dagokionez esan beharreko guztia esanda dago, orain galdera erantzunen txanda da. La iniciativa que aprueba el Consejo de Gobierno respecto al Senado, ¿tienen idea de difundirla o divulgarla o enviarla a alguna otra institución en Madrid? ¿O sin más se queda como un consejo? A ver, tiene previsto, lógicamente, aprobarla formalmente como acuerdo del Consejo de Gobierno. Ya lo hemos hecho. Ese ha sido el objetivo, uno de los objetivos de su elaboración, por tanto, y a partir de ahí darle la máxima difusión posible, ¿no? Se trata de, frente a los ataques de los que está siendo objeto, algunos con respaldo institucional, el desarrollo del Estatuto de Gernika, hacer una afirmación de su validez y reafirmar el compromiso de seguir trabajando con el Gobierno central en el margen temporal que nos queda dentro todavía esta legislatura para avanzar en lo comprometido y en el calendario elaborado por el Gobierno central, ¿no? Pues he tenido ocasión de escuchar esta mañana a la número 2 del PP vasco, Amaia Fernández, que ha insistido en la misma interpretación que hizo el Senado al aprobar la moción, y ha dicho que el informe de competencias es un informe ficticio, y ha dicho, lo ha llamado incluso el informe Erkoreka, no sé qué, y ha dicho que no es el de todos los vascos, sino el del PNV. No sé si esto les decepciona, si esperaban otra actitud del PP vasco. ¿Del PP vasco? ¿Otra actitud? No en función de lo que están dando a entender últimamente, ¿no? El documento que hemos aprobado formalmente desmiente de manera categórica la tesis que ha puesto en circulación el Partido Popular en este momento, con una serie de datos, el primero de los cuales es el hecho de que el documento aprobado por el Gobierno vasco y remitido a la Cámara,
en esta misma legislatura, es actualización del que en su momento fue elaborado y consensuado el año 93 por parte del Parlamento Vasco, con la adhesión entusiástica del Partido Popular. El portavoz en aquel momento del Grupo Popular en el Parlamento Vasco, Leopoldo Ezequiel María Barreda de los Ríos, actualmente portavoz en el Congreso de los Diputados de su formación política, tiene frases elocuentes reivindicando la coautoría del documento y afirmando una y otra vez con insistencia que se trata no de un documento elaborado por el Gobierno, sino de un documento consensuado en el seno del Parlamento que contiene una lectura compartida por parte de los grupos parlamentarios de lo que es el contenido del Estatuto, de su alcance y contenido. Por tanto, la interpretación que se hizo el año 93 del Estatuto en aquel momento fue una lectura compartida por los grupos parlamentarios que le prestaron su apoyo, ¿no? El documento del Gobierno vasco se limita a actualiza aquel documento y añade algunas consideraciones posteriores, algunos elementos posteriores que no estaban en la agenda política en aquel momento, pero el documento no está concebido para innovar, sino para actualizar básicamente aquel documento y esa fue la encomienda, ¿no? La pregunta la formulamos en el documento formalmente aprobado por el Consejo de Gobierno. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre el año 93 y el año 2019 para que el Partido Popular, que prestó su apoyo a esa interpretación compartida que se hizo del Estatuto de Gernika en el seno del Parlamento Vasco el año 93, ahora diga que esa lectura no le concierne, no le importa, discrepa de ella y diga y sostenga que es una lectura exclusivamente nacionalista del Estatuto de Gernika? Nada en absoluto puede sostener cosa semejante. También en el documento se hacen otras observaciones en relación con algunas de las materias que se recogen ahí. La competencia relativa a instituciones penitenciarias clarísimamente está recogida, lo he comentado en numerosas ocasiones, no en un precepto del Estatuto, está recogido en dos preceptos del Estatuto, ¿no? En el artículo 10, apartado 14, y en el artículo 12, apartado primero, en los dos, ¿no? Su contenido, por tanto, es claro, es nítido. Inclarit non fit interpretatio, dice una máxima latina. Cuando la cosa está clara no requiere interpretación. Entonces, lo único que cabe en relación con una norma atributiva de competencias tan clara es cumplirla o no cumplirla. Pero es una norma cuya claridad es incompatible con cualquier pretensión de atribuirle interpretaciones sesgadas, partidistas, nacionalistas o no nacionalistas. O se cumple o no se cumple, pero no caben diferentes interpretaciones. Pero en el documento formalmente aprobado se aportan estos y otros argumentos que ponen de manifiesto que esa acusación carece de fundamento. Es que, entre otras cosas, el listado incluye transferencias que se han llevado a cabo ya a otras comunidades autónomas. ¿Qué sentido tiene que otras comunidades autónomas compartan también una lectura nacionalista vasca del Estatuto de Gernika? Pero si esas transferencias se han llevado a cabo ya a otras comunidades autónomas, para ver hasta qué punto se trata de una argumentación que carece de sentido, carece de toda base, no se corresponde con la realidad y además es una desautorización de lo que el propio Partido Popular ha venido haciendo durante muchos años y de lo que hizo y avaló y respaldó en el Parlamento Vasco el año 93. Quizás lo que no esté tan claro, y usted como autor material de esta reclamación, es cuando se refieren, y aquí se recoge también, a otras materias emergentes, que por tanto no están recogidas en la literalidad del Estatuto. ¿Hasta qué punto es aplicable este criterio de otras materias emergentes, tanto a lo solicitado ahora como a lo que se pueda plantear en el futuro de más competencias, aparte de estas 33, 37 que ustedes han solicitado como Gobierno vasco al Gobierno del señor Sánchez? Bueno, las materias emergentes no son las que más problema plantean, porque algunas de las materias emergentes, por ejemplo, las relacionadas con la extranjería, son de las que han sido objeto de transferencias ya a otras comunidades autónomas. Son materias emergentes porque pertenecen a asuntos que no forman parte de la agenda de los poderes públicos hace 30 años, ¿no? Sencillamente, pues la problemática relativa o relacionada con la inmigración, con la acogida de inmigrantes, todo asociado al proceso, al flujo de inmigrantes hace 30 años o 40 años y ahora pues seguramente obedece a cánones y a realidades completamente distintas, ¿no? Por tanto, no son esos los supuestos controvertidos como todo el mundo sabe, ¿no? De lo que se trata, sobre todo, es de poner de manifiesto esa flagrante contradicción en la que incurre el Partido Popular cuando, de un lado, reivindica el Estatuto como propio y, por otro, pone en marcha mecanismos destinados a obstaculizar, a impedir, ¿no?,
a garantizar, hacer imposible el cumplimiento del Estatuto de Gernika, ¿no? Acusando además a la interpretación de ser sesgada y nacionalista cuando es una interpretación que el propio Partido Popular compartió y suscribió el año 93, ¿no? Pero bajo este principio de materias emergentes, Euskadi podría estar demandando constantemente nuevas competencias al margen de las que se recogen de forma literal en el texto aprobado en el 70 y tantos. Mire, la tesis de que el proceso de transferencias no se agota con el Estatuto de Gernika, sino que puede ir más allá, entre otras cosas, porque la Constitución tiene, entre otros, el artículo 152, que está expresamente previsto para hacer efectiva, para hacer posible la materialización de transferencias de funciones y servicios más allá de los contenidos en el texto estatutario. Es una tesis que defiende ardientemente en los debates del 93 y del 95 don Leopoldo Ezequiel María Barrera de los Ríos. Les invito a que se lean los debates porque son muy clarificadores y reflejan claramente cuál era su planteamiento contundente y extremo a ese respecto. ¿No? Decía que cuando se acabe el desarrollo del Estatuto de Gernika, habiéndose llevado a cabo el 100% de las transferencias pendientes, todavía quedará abierta la posibilidad del 152, que dará pie a muchas otras transferencias, a todas las que permite el 152. Es una tesis que la defiende el propio Partido Popular el año 93. Los debates son clarísimos y elocuentísimos a ese respecto, ¿no? Sí, cuando ha dicho que esperaba que en las próximas horas se pudiera recibir la documentación del primer bloque de transferencias, ¿era una esperanza o era una certeza? ¿Saben que van a recibirlas o están esperando? No, estamos en conversación con nuestros interlocutores de Madrid. Nos han dicho que nos iban a mandar esta semana. Bueno, esta semana estamos en martes, ¿no? En las próximas semanas confiamos, por tanto, en que cumplan su palabra. Después de que se produjera el acuerdo del Senado, mantuvimos una interlocución con ellos para recabar su actitud, ¿no? Para ver si efectivamente el acuerdo adoptado en el Senado tenía o no mella o impactaba o no de alguna manera en la disposición que venían manteniendo hasta entonces de seguir colaborando con el Gobierno vasco en la materialización de las transferencias pendientes, ¿no? Nos confirmaron que su voluntad era tan firme y decidida como al principio y efectivamente admitieron, a sugerencia nuestra, pero no hacía falta tampoco que se la formuláramos, que el Gobierno, hasta que se celebren las elecciones, continúa en el pleno ejercicio de sus facultades y competencias, ¿no? Que solamente entra en funciones a partir del momento en el que se celebren las elecciones, pero que antes de las elecciones pues sigue en el ejercicio pleno de todas sus facultades y competencias y que, por tanto, nada impide que pueda, entre otros, llevar a cabo todos los cometidos relacionados con la materialización de las transferencias pendientes y el cumplimiento del Estatuto de Gernika. Por tanto, su disposición sigue siendo la misma. Todavía hay margen temporal, por lo menos para afrontar el desafío previsto en el primer bloque de transferencias que se comprometió a hacer efectivo el Gobierno central. Hay que recordar que ese primer bloque se iba a materializar con arreglo a aquel calendario a lo largo del mes de abril como máximo. Por tanto, hasta el mes de abril pues tenemos tiempo para seguir trabajando y para, cuando menos, alcanzar acuerdos en relación con las materias que iban a integrar o que estaban incorporadas a ese primer bloque, ¿no? Prácticamente 3 semanas con el material que le remitió la ministra sobre las dos primeras. No se nos podría decir si está cercano el acuerdo en esas materias o todavía queda recorrido. Bueno, les hicimos unas observaciones por escrito que quedaron en contrastar con el Ministerio de Hacienda y con los ministerios sectoriales, ¿no? Yo sospecho que esta misma semana, cuando recibamos las primeras propuestas del resto de las materias, recibamos también una segunda propuesta en relación con esas, ¿no? En relación con las cuales, efectivamente, hicieron una propuesta inicial que recibió nuestras alegaciones, acusaron recibo de las alegaciones, hemos hablado sobre ellas y se han comprometido en enviar una segunda propuesta, ¿no? Más elaborada, que atiende algunas de las consideraciones que habíamos hecho en nuestras alegaciones, ¿no? Pero esto forma parte del proceso negociador. Los procesos negociadores en las transferencias son siempre así, ¿no? Arrancan de una propuesta inicial y después van desarrollándose con arreglo a un intercambio de alegaciones, de opiniones, de argumentos y contraargumentos que forman el núcleo de la argumentación o de la negociación, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente se produce el acuerdo y es posible convocar la Comisión Mixta de Transferencias, ¿no? En el documento que le remitió la ministra Batet se incorporaba un segundo bloque que tenía como horizonte temporal de intercambio de propuestas abril del año 2019. Sí. Con la convocatoria de las elecciones para
para el 28 de abril, ¿consideran que ya no va a haber transmisión de esta información o dan por hecho que también van a conseguir que les trasladen propuestas? Bueno, vamos a poner empeño primero en el primero de los bloques. Así que vamos a centrar ahora todos nuestros esfuerzos en poder sacar adelante el primero de los bloques, que es el que más elaborado está, más avanzado se encuentra y es en torno al cual pues podemos o es posible alcanzar un acuerdo firme antes de las elecciones, ¿no? Si, lógicamente, esto se precipita, avanza a mucha velocidad y es posible hincar el diente a algunas de las materias del segundo bloque, pues por supuesto que intentaríamos hacerlo y no creo que por parte del Gobierno central hubiera una actitud contraria a seguir avanzando, pero nuestra preocupación, nuestro interés ahora, como podrán imaginar, está centrado en el primero de los bloques, ¿no? Sí, yo quería preguntarle por otros temas que no están relacionados con esta comparecencia. El gobierno de Pedro Sánchez va a sacar de última hora una serie de decretos ley que luego, bueno, pues igual hay que aprobarlas. La Diputación Permanente, ¿su partido va a apoyar esas medidas de fuente, o sea, con gran medidas de carácter social, de la reforma laboral? ¿O cree también, por otro lado, como están diciendo otros partidos, que son medidas claramente electoralistas de cara al 28 de abril? No tengo ninguna duda de que el partido al que pertenezco, que está estructurado como grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, hará lo más conveniente, lo más equilibrado y lo que mejor favorece a los intereses de Euskadi y su ciudadanía, ¿no? Pero no soy yo la persona que puedo dar testimonio de lo que va a hacer el grupo parlamentario, en fin, que ha formado en el Congreso de los Diputados el partido al que pertenezco, ¿no? Respecto al gasto farmacéutico, yo quisiera preguntarle al consejero Darpón si después de la reunión que se mantuvo la semana pasada en Madrid con la ministra, en la que planteó la posibilidad de que comunidades autónomas que no forman parte de ese grupo de compra conjunto, si a partir de ese momento Euskadi se está planteando la posibilidad de incorporarse a este grupo. Desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco nunca hemos descartado incorporarnos a ningún grupo de compra centralizada a nivel del Estado o a nivel del que se pudiera producir en la Unión Europea con determinados fármacos, porque el problema del coste de la innovación no es un problema específico de Osakidetza. Entonces, ¿se van a sumar tal como les propuso la ministra hace justo una semana o en principio Euskadi va a continuar haciendo compra farmacéutica al margen de estas 14 comunidades autónomas? Mientras nuestros sistemas de compra centralizada obtengan costes más bajos, que ya ha ocurrido en algunas ocasiones que la compra centralizada del Ministerio, compraremos por nuestros propios medios. En el momento en el que los concursos que pueda producir el Ministerio obtengan retornos económicos superiores, no tendríamos ningún problema en sumarnos. Sí, a lo largo de los últimos días y hoy mismo se ha reafirmado que parece ser que todos los partidos de la oposición van a apoyar la reprobación del consejero de Salud el próximo 21 de marzo. No sé si eso cambia su intención de continuar, si piensa adoptar algún tipo de medida anterior. Bueno, reafirmar lo que les manifesté a ustedes el pasado miércoles. No tengo ninguna novedad al respecto. Ayer inauguramos el Centro de Salud de Retuerto en Baracaldo. Para nosotros un proyecto importante que figuraba en el programa de gobierno y muy esperado por la ciudadanía. Hoy traemos el proyecto de decreto de atención farmacéutica en residencias de tercera edad, un proyecto que, aparte de los retornos económicos, va a generar empleo en farmacia o en farmacéuticos y, sobre todo, va a mejorar la calidad y la seguridad de la prestación en las residencias de tercera edad, cuando sabemos que por el envejecimiento que tenemos vamos a tener cada vez más personas residenciadas. Y en 20 minutos pues tengo que comparecer en el Parlamento Vasco a presentar la evaluación y el seguimiento del cumplimiento de la Ley 11/2016 de garantía de los derechos de la dignidad de las personas. Mi trabajo diario, pues el departamento es amplio y es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Va a seguir haciendo ese trabajo hasta el 22 de marzo? Voy a seguir haciendo ese trabajo mientras el Lehendakari me lo permita. Siempre ha sido así. ¿No está en su intención dimitir? Yo no suelo acostumbrar a hablar de intenciones. Hoy vengo a presentarles el decreto de prestación farmacéutica y en un rato haré la evaluación en el Parlamento.
¿Y ha mantenido algún tipo de diálogo, de conversación con el Lehendakari sobre esta cuestión? Porque, claro, todo lo que le rodea, todo lo que le rodea a usted en su actividad ordinaria, pues lleva siempre esa aureola de qué va a pasar con Darpón, teniendo en cuenta que todo el Parlamento, que la mayoría del Parlamento está reclamando su cese. Mire, nosotros trabajamos en el día a día, es un departamento de empleo que tiene mucho trabajo. Yo, si me dedicara a pensar qué piensan el conjunto de los parlamentarios de la oposición de mi trabajo, es posible que no haría nada, pero esto no es una novedad desde el 17 de diciembre. Ayer inauguramos el nuevo centro de salud de Retuerto, un proyecto muy importante para los 9.000 vecinos de la zona. Los que pudieron estar comprobaron que funcionalmente ha quedado muy bien, y hoy traemos un decreto que lleva mucho trabajo por parte de los técnicos del Departamento de Salud y del Departamento de Políticas Sociales, un proyecto que también conocen bien las diputaciones y ayuntamientos y que ha tenido también un trabajo por detrás con los colegios oficiales de farmacia. Sí, pero me preguntaba si ha tenido esa conversación sobre su situación en el Gobierno y su futuro dentro del Gobierno con el Lehendakari Urkullu. Yo hablo con el Lehendakari Urkullu de forma habitual, como cualquier miembro del Gobierno. Y yo quería preguntarle al consejero Arriola por este tema. ¿Por qué valoración hace la parte socialista del Gobierno de la gestión de la crisis de Osakidetza? La parte socialista del Gobierno tiene una valoración en el sentido de que desde Osakidetza se han ido adoptando las medidas necesarias para responder a la situación que ha venido abocada como consecuencia de todo el proceso de oposiciones, y que desde un primer momento se ha mostrado toda la colaboración con el Poder Judicial, y que en ningún momento entendemos que haya habido ninguna voluntad ni de ocultar nada, ni de, por supuesto, tener en ningún momento una posición que pueda inducir a la sospecha en cuanto a lo que puede suponer la labor que ha realizado al frente del departamento el consejero Darpón. Erakusten diozue alderdi sozialistatik ere Jon Darpón osasun sailburuari. Bueno, guretako Osakidetzak bete egin du bere beharra, eta ez daukagu inongo dudarik Jon Darponek bere beharra bete duela. Y desde su punto de vista, si el Parlamento Vasco reprueba a un consejero, ¿debe abandonar el Gobierno? Bueno, esto es un tema que requiere, en todo caso, de una decisión política. La reprobación tiene las consecuencias que tiene, no tiene una consecuencia desde el punto de vista de la obligatoriedad. Es, en el caso de que se produjera, es en todo caso una censura política, y lógicamente tendrá que decidir el Lehendakari y, en su caso, el consejero afectado hasta dónde asume o deja de asumir esa cuestión derivada de la mayoría que en el Parlamento, en su caso, haga o deje de hacer la reprobación. Pero, lógicamente, no tiene una consecuencia directa en el cese, porque no hay una obligación derivada del Parlamento en que esto se produzca. De hecho, en fin, en el Parlamento español, en el Congreso, se han producido reprobaciones y no ha traído como consecuencia la dimisión o el cese de ministros, ¿no? 4 en la pasada legislatura y una ministra reprobada 2 veces en la actual. Todos han seguido en sus puestos hasta el final, ¿no? Bueno, besterik ez badago, eskerrik asko zuen arretagatik, eta datorren astera arte.